Estás viendo TV PTS. Este es el segundo programa del ciclo sobre los encuentros nacionales de mujeres. Hoy vamos a estar charlando sobre el 19º en Mendoza en el año 2004. Para eso invitamos a María Isabel Gorgoroso, que es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, del PTS, e impulsora de la agrupación Pan y Rosas en La Matanza. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, María Isabel, como siempre, para empezar a discutir y abordar un balance y una reflexión sobre los encuentros, nos parece importante empezar mostrando en qué contexto político se dio este encuentro, particularmente a un año del gobierno de Kirchner. Desde su discurso de Asunción, el presidente Néstor Kirchner aseguró que en Argentina se terminaría la impunidad y que no se criminalizaría la protesta social. Pero a más de un año de gobierno, la situación fue diferente. Ningún responsable preso por los hechos de corrupción. La impunidad se consolida en la causa AMIA. Las empresas privatizadas siguen siendo subsidiadas por el Estado. La mayoría de los genocidas de la última dictadura continúan libres. Desde Bloomberg en adelante, el discurso sobre derechos humanos del presidente Kirchner fue pura retórica. El gobierno tomó los reclamos históricos de la derecha, modificando el Código Penal en relación a la libertad de movilización y derecho a la protesta, y otras leyes represivas como el Código Contravencional de Ibarra y Macri, irónicamente llamado de convivencia. El gobierno asumió institucionalmente a través de sus legisladores estos pedidos reaccionarios. A la CIDE le aumentó el presupuesto y en las manifestaciones aparecieron patotas de civil capturando y pegando salvajemente. El Poder Judicial tomó nota del mensaje oficial, se puso a la vanguardia en esa escalada, defendiendo a las petroleras y los grandes empresarios. Ni con el menemismo hubo tantos presos políticos. Para octubre de 2004, Raúl Castells se encontraba detenido en Chaco, acusado de extorsión. Eran 15 las personas detenidas en terribles condiciones en las cárceles de Devoto y Ezeiza por manifestarse contra el Código Contravencional, acusadas de coacción agravada y privación ilegal de la libertad y daño calificado. En Caleta, Olivia, 6 trabajadores continuaban detenidos por haber conseguido con su lucha trabajo genuino, pese a que la petrolera Termap de Repsol firmó el acta reconociendo los puestos de trabajo. 7 presos por participar de una marcha a Plaza de Mayo, acusados de prepotencia ideológica, daño calificado y resistencia a la autoridad, abriendo así las puertas para la investigación a las organizaciones políticas y sociales opositoras. 2 militantes del movimiento independiente de jubilados y desocupados, acusados de bloquear la entrada a un frigorífico. Comienza el juicio oral a los dirigentes de la CTA de Zapala y Cutralcó por manifestarse frente a Repsol. Luchar por la libertad de los presos y presas es defender el derecho inalienable a la resistencia y a la rebelión contra toda forma de opresión. Qué gráfico con las imágenes, el doble discurso de los derechos humanos del gobierno de Kirchner, ¿no? Sí, además me parece que queda demostrado en estos hechos que muestra el video cómo queda atrás la demanda del que se vayan todos, ¿no? De aquel 2001. Y no solo eso, sino que además se demuestra cómo con el gobierno de Kirchner hay un avance importante de la derecha encarnada en Macri y Bloomberg. Cuando el gobierno de Kirchner le vota todas las leyes demandadas por el ingeniero, lo cual termina institucionalizando la represión vía el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Sí. Y donde además me parece que se muestra cómo el gobierno combina una política de cooptación con represión, cooptando a través de las promesas de concesiones mínimas a los organismos de derechos humanos, de los movimientos piqueteros y también de los movimientos feministas, con la represión directa a todos aquellos sectores que no entran en esta política del gobierno, digamos. Claro. Sí, hablando de esta política de cooptación, para mí hay que enmarcar el encuentro en que fue el primer año donde
muchos sectores del escenario político, del arco político, se alinearon rápidamente con el gobierno, que eso después redundó en un inmovilismo importante. Por ejemplo, enseguida, Eve de Bonafini, en lo que es el ámbito de los derechos humanos, le puso fichas al gobierno de Kirchner. Después, por ejemplo, la CTA, los principales dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos, como Pablo Micheli y Víctor de Genaro, no solamente hablaron muy bien del gobierno, le dieron crédito, sino que también le dieron hasta dirigentes como funcionarios, como ser de Lía, de la FTB y de Petris. De Petris era secretario de organización de la CTA y es brazo derecho de Genaro y tenía una relación política histórica con Néstor Kirchner. Incluso fueron muy pocas las voces que se hicieron escuchar cuando el ministro Aníbal Fernández le garantiza públicamente al Vaticano que no se iba, bajo el gobierno de Kirchner, a avanzar en lo que tenía que ver con la legislación de los abortos, digamos. Y digo, como muestra más elocuente de esto, tenemos el caso, por ejemplo, de María José Lubertino, claro, que era parte de este movimiento feminista y de mujeres que se encontraban movilizadas, que pasa a ser funcionaria directamente del gobierno de Kirchner, hoy presidiendo el INADI. Claro. Bueno, y como esos casos, también repercutió en el movimiento de desocupados. Por ejemplo, la Red de Mujeres Solidarias, que es dependiente de Barrios de Pie y de Patria Libre, junto a la FTB de Lía, por ejemplo, sacan un documento que llaman a las mujeres a apoyar la patria grande de Kirchner, porque justamente con Kirchner es con quien se van a avanzar las demandas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Bueno, de hecho, a la FTB el gobierno le regala 2.000 pasajes para ir a Mendoza. Así es. Sí, por todas estas cosas que vos decís, nosotras inclusive pensábamos que íbamos a ir a un encuentro que se iba a pronunciar directamente en favor del gobierno de Kirchner. No se dio este escenario, pero lo que sí se dio, y sobre todo impulsado por parte de la comisión organizadora, fue el intento de despolitizar completamente el encuentro, ¿no? Y sí tuvo como resultado que por primera vez en 19 años de encuentro no hubo un pronunciamiento en contra del gobierno. Sí. Sí, y ese intento de despolitizar también se vio desde un principio en el acto de apertura, que fue bastante deslucido y bastante pobre, no solamente de contenido, sino también de cantidad de participantes. De hecho, muchas delegaciones llegaron tarde, algunas efectivamente por problemas de transporte, o las que llegaron tarde, el día estaba tan bonito que prefirieron salir a pasear y a recorrer la ciudad a estar ahí en el acto de apertura. ¿Y cuántas éramos? Contemos cuántas éramos más o menos. Mira, en relación a otros encuentros la participación fue bastante menor. El gobierno hacía propaganda del récord turístico que como había siempre habido, pero la realidad es que no fuimos más que 6.000 mujeres. Ahora lo novedoso y lo interesante que tuvo la participación en este encuentro fueron las compañeras, por ejemplo, de la Comisión de Mujeres del Subte, que venían de dar una pelea muy importante este año, donde habían logrado conseguir las 6 horas para todas y todos los trabajadores del subte, y también habían logrado acceder a puestos como el de guarda, puestos que eran reservados exclusivamente para los varones y no por casualidad los de mayores salarios, ¿no? Claro. Después participaron las mujeres de Bruckmann, de Sanón, de Altos Hornos Zapla, de Bagley. Sí, de la alimentación, de PepsiCo. Exactamente. ¿Y qué otras delegaciones estuvieron presentes en el encuentro? Bueno, mira, este año las corrientes piqueteras tuvieron una participación bastante más pequeña y deslucida que en años anteriores. Participó la Red de Mujeres Solidaria, la Corriente Clasista y Combativa y el Polo Obrero, y a su vez participaron también algunos sectores del PJ, centralmente de los barrios más carenciados del Gran Buenos Aires. Hubo delegaciones de la Central de Trabajadores Argentinos y de la FTB. Después, bueno, Católicas por el Derecho a Decidir, varias organizaciones feministas autónomas, Pan y Rosas, delegaciones del Partido de Trabajadores Socialistas, del Partido Obrero, Convergencia Socialista.
Bueno, vamos a un corte y te invito a seguir charlando.